Miren, estamos nuevamente en un punto de vista, mi canal de YouTube, @hebeltrancarías, ya lo saben. Miren, campanita, like, comentario y suscripción desde la aplicación para que sea más fácil para ustedes. Hoy, en este punto de vista, lo vamos a tener hoy con un empresario venezolano, CEO de Ridery, y nada menos y nada más que Gerson David, porque a él le gusta que le pongan David Gómez, empresario, fundador de esta aplicación que ha venido ayudar a los emprendedores también a su vez y a los venezolanos. Lo tenemos para conversar de emprendimiento, pero también de toda esa parte que está detrás del emprendimiento difícil, que a lo mejor la gente no la conoce, pero aquí sí la van a conocer. Bienvenido, Gerson. Gracias. Qué chévere. Gracias, Graciela. Gracias siempre por tenernos acá en tus espacios. Muy honrados. Bueno, bienvenido a mi canal de YouTube. Este es mi proyecto. Sí, me encanta. Aquí no hay censura, señores. Así es. Campanitas y suscribir. Exactamente. Muy bien. Bueno, Gerson, comencemos bien, tú sabes, bien por la calle del medio. Tú iniciaste un proyecto que se llama Ridery junto con un socio, obviamente, pero iniciar un proyecto en Venezuela que tiene business, músculos, plata, y bueno, y la gente se pregunta, que bueno, este será enchufado, qué cosa es que tiene esa plata para montar un proyecto de esta naturaleza. Claro. Comencemos por allí, sí. a ver. Sí, mira, en Venezuela, en cualquier parte del mundo, hay ciertos tipos de proyectos que requieren mucho capital. Y los startups suelen ser unos de ellos. ¿Qué es un startup, no? Un startup, a diferencia de otros tipos de emprendimiento, es un proyecto que nace con la idea de convertirse en una empresa gigante. Eso es lo que lo diferencia del resto. De hecho, las teorías de Paul Graham, que él fue el fundador de la aceleradora más grande del mundo que está en San Francisco, que se llama Y Combinator, dice que crear una empresa o un emprendimiento no te hace una startup. Lo que te hace una startup o un emprendimiento de innovación es crearlo con la idea de ser una empresa gigante, de crecer muy aceleradamente, ¿no? Y yo creo que cuando de repente nosotros creamos Ridery, no pensamos en que íbamos a tener 100 conductores en los próximos 2-3 años, que para un pyme, para una empresa un poco más tradicional, 100 conductores o 100 taxis, por decirlo así, puede ser algo gigante, ¿no? Son 3 años ya. 3 años, sí. Nosotros lanzamos Ridery pensando que íbamos a tener 100.000 conductores. Hoy en día tenemos 35.000, vamos en ese trayecto, ¿no? Pero pensaron en grande, ¿eh? Claro. Pero hay que pensar en grande. Cuando vas a lanzar este tipo de proyectos, un pyme, que puede ser un proyecto más tradicional, un restaurante, una fábrica de hielo, una fábrica de pan, que puede ser un tremendo negocio, normalmente tiene flujos de caja más predecibles y puedes pedir un préstamo bancario, puedes tener otro tipo de inversión más tradicional, y un emprendimiento orientado al ingreso o de subsistencia suele ser un emprendimiento que hace simplemente para resolver un tema de un ingreso familiar y tal. Claro, entonces, que también es válido. Es válido. Entonces, este tipo de emprendimiento que es startup o emprendimiento de innovación suele necesitar mucho capital. Y en el mundo, después de los años 2000, se crearon las aceleradoras, las cuales han invertido en todas partes del mundo, en todas partes de Latinoamérica, excepto en Venezuela, por lo que sabemos. Totalmente. ¿Y una aceleradora es? Una aceleradora es un fondo de inversión orientado a capital de riesgo. ¿Okay? O sea, yo pongo esos reales, no importa si los pierdo o los gano, pero yo tengo real y yo pongo esos reales. Sí, pero lo pones en un fondo. Porque en un fondo, no es que se lo dé directo a Gerson. No, porque normalmente el fondo sabe diversificar ese riesgo y lo hace mucho mejor que una sola persona que no se especializa en un sector. Entonces los fondos de Venture Capital, cuyos inversionistas son personas, fondos de pensiones, grandes bancos del mundo, los fondos de Venture Capital, que son los que han financiado Apple, Google, o si vamos a Latinoamérica, Mercado Libre, Kavak, fundada por un venezolano en México, estos fondos de Venture Capital no han terminado y no habían terminado en el 2021 cuando lanzamos Ridery y llegar a Venezuela. Y hoy todavía ese es un problema que tenemos en el ecosistema de venezolano. Yo venía de fundar Hecho en Venezuela Store. Me acuerdo. De hecho, la primera vez que conversamos fue sobre en radio Hecho en Venezuela. fue por eso. Exacto. Hecho en Venezuela fue un proyecto que nace como una página web, pero en ese momento, bueno, al final los venezolanos no estaban todavía tan orientados a comprar por internet. Terminamos abriendo tiendas físicas, hoy en día están todavía en el aeropuerto. Bueno, y todavía sí, había una en las Mercedes. La de las Mercedes la cambiamos al centro comercial que está entrando en las Mercedes frente a la Texaco, que es patrimonio cultural, etc. Ya sé. Todavía tenemos 2 tiendas en Maiquetía. Durante la pandemia tuvimos que cerrar 3-4 tiendas, pero el proyecto sigue vivo y está, yo creo que ahorita en uno de sus mejores momentos. Hoy en día ya no lo manejo yo, de hecho entraron unas nuevas inversionistas y yo siento que lo están manejando mejor que como lo manejaba yo.
Pero durante la pandemia ese proyecto sufrió mucho. Yo me quedé con muy poco capital porque habíamos abierto 3 tiendas el último año y tal. Entonces, la verdad, cuando me planteo lanzar Rider, en ese momento yo no contaba con la liquidez ni con el capital para no lanzarlo. tenías plata. No tenía plata. ¿De dónde la sacaste? Acuérdate que esa es la pregunta. Allá es que vamos. Entonces, empecé a buscar inversionistas. Obviamente, inversionistas de Venture Capital todavía no habían llegado a Venezuela, todavía no han llegado. Entonces, empecé a buscar inversionistas, amigos, familiares. Entonces, empecé a llamar a personas. Yo ya, para hecho, en Venezuela había buscado en su momento inversionistas. Entonces llamé a 4 personas, de los cuales una de ellas, que es un amigo que estudió conmigo en la universidad, puso los primeros $100,000. ¿Pero ese es Xavi? No, Xavi es mi cofundadora, ella fue la primera persona que se subió como empleada. Okay. Y Ramón, que es él es una especie también de cofundador, fue el que puso el primer dinero, él vive en Estados Unidos. ¿Su apellido? Es Rodríguez. Ok. Entonces Ramón pone los primeros $100,000 para probar. La verdad que yo sabía que este proyecto iba a requerir muchísimo más capital. Ese es un muy buen amigo. Sí. Porque alguien que te dé $100,000 de la nada. Sobre todo porque veía el potencial del negocio. Okay. Él se quedó con un porcentaje importante. Él compró acciones. Él no me dio un préstamo. Entonces, cuando tú inviertes en este tipo de negocios, tú inviertes en acciones. Porque vas en el riesgo del negocio de que pueda quebrar, pero también vas en el upside. De hecho, a Ramón le fue espectacularmente bien con esa inversión. Hoy en día ya han vendido, hicieron 20 veces lo que invirtieron. O sea, yo digo, tú eres uno de los mejores inversionistas de Latinoamérica, ¿no? Bueno, escuchen bien cómo se hace para sacar una plata cuando uno necesita, ¿no? Claro. Bueno, eso es todo un tema que después podemos hablar a profundidad porque los startups tienen mucho riesgo. Claro, pero yo te pregunto estas cosas así específico porque es primera vez que lo podemos hablar a calzón. Claro, en la radio estas cosas no se pueden hablar así. Totalmente. Pero continúa, perdón. Y sobre todo que en Venezuela y en Latinoamérica todavía la relación con el dinero es un poco como cerrada, como con miedo. Si tienes real es malo. Sí. Si te provoca o tienes ambición, sí. no es bonito. Y hablar de dinero abiertamente, en cambio ecosistemas como en otras partes del mundo, el europeo, en Estados Unidos, los emprendedores hablan abiertamente de cuánta plata levantaron, cuánto invirtieron, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros estamos tratando de traer las mejores prácticas del mundo al ecosistema de emprendimiento de Venture Capital venezolano, ¿no? Entonces, bueno, Ramón pone los primeros $100,000, a los 2 meses ya nos habíamos gastado la plata, porque estos son proyectos que requieren muchísimo capital, conseguimos un préstamo de $300,000, a los meses vimos que un competidor, que hoy en día es nuestro competidor más cercano, iba a lanzar también un servicio parecido. Esto es un competidor. ¿Estás hablando de Y? Sí, estoy hablando de Y. Ellos tenían comida, pero yo me imagino que... comida y ahora se lanzaron con lo otro también. Claro, tenían comida y yo me imagino que al ver el crecimiento que estaba teniendo esto, se lanzaron al mercado y obviamente ellos habían sido fondeados con capital americano, porque ellos sí eran una empresa latinoamericana. Ellos habían levantado $80 millones y nosotros habíamos 100 más 300 prestados, ¿no? Entonces veíamos que esto venía y ahí nos pusimos a buscar inversión adicional y logramos un hito que yo creo que hasta ahora ha sido uno de los hitos más importantes en el ecosistema venezolano. Una casa de bolsa nacional invirtió $1 millón en Rider. Al final, entre una y otra cosa, después vinieron 8 inversionistas más con tickets de $50,000. Rider tiene 16 inversionistas. ¿Qué casa de bolsa nacional? Fivenca. Ok. Fivenca invierte alrededor de $1 millón. Que es donde está quien estábamos conversando, que es un muy buen amigo. Después ahí entró Ramiro Molina, que estaba en Fivenca y bueno, le gustó tanto el proyecto que se vino de director de finanzas de Rider. Hoy en día trabaja contigo. Trabaja de la mano conmigo, ha sido bueno, una de las personas más importantes. Una adquisición extraordinaria. Una adquisición extraordinaria. Y al final, el que tú dices, la pregunta inicial que era, bueno, ¿dónde sacas la plata? Que si eres enchufado, qué bueno que se acuerda. Muy bien. Al final, la verdad, fue más de 200 reuniones con 200 personas distintas, tratando de levantar de a 50,000, de a 25,000, de a 100,000. Claro, eso no lo sabe la gente. Claro, con todo eso levantamos $2 millones. Y bueno, y milagrosamente, no milagrosamente, pero gracias al trabajo que se hizo, digo milagrosamente porque en los startups pero es poco por Dios, claro que es milagroso, sí, mijo. O sea, pero además en los startups es poco común que en el mes 18 ya seas rentable. Y Rider, y a partir del mes 18 ya empezó a generar rentabilidad, empezó a pagar préstamos que había adquirido, etc. Y la verdad que eso, bueno, nos puso en una posición de poder innovar, de poder empezar también Rider a invertir en otros startups como Flet y Carvalho. Hemos invertido y desarrollado otros startups de movilidad los cuales están relacionados. Y bueno, y nada, y de alguna manera rompimos ese mito de que en Venezuela
no se podía crear una empresa de este estilo con capital venezolano. ¿Cómo has hecho para inspirar a esas personas tú? Oye, confía en mí, yo sí, de verdad, préstame esa plata. ¿Cómo has hecho para inspirarlos? Porque al final es un tema de inspiración, de emoción. Sí, mira, es interesante esa pregunta porque la verdad que yo sí creo que ha sido un tema de cómo enamorarlos de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque como el Venture Capital no es una inversión tradicional en Venezuela, la verdad que estos inversionistas todos están invirtiendo por primera vez en algo así. O sea, claro, porque pero eso implica un riesgo y un susto. Es un susto y eso lo hace más difícil también poder levantar plata para este tipo de proyectos, porque la mayoría de los inversionistas que tienen dinero en Venezuela lo han hecho con negocios más tradicionales. Por ejemplo, Ryder hoy en día ya es una de las 15 empresas más grandes del país. ¿Cuánto tiempo le tomó a estas otras empresas llegar ahí? Algunas 50 años, algunas 106 años como Farmatodo, algunas otra cantidad. En cambio tú en el startup lo haces en 3, 4, 5 años, lo haces muy rápido. Entonces es otro tipo de inversión mucho más riesgosa, muy distinta. Entonces un inversionista tradicional, el cual a lo mejor ya tiene capital y está invertido en unos bonos que le dan 10%, 12% al año, dicen, ¿para qué me voy a meter en algo así? Claro. Pero cuando de repente logras mostrarle que esto tiene como dos caras. Cuando viene Gerson, pues. A ver, ajá. Sí. Cuando primero le muestras el potencial. Que se arriesga. Claro, y el impacto que esto tiene en el país. Porque, claro, uno dice, no, que el proyecto chévere, que una startup creció, pero es que cuando una startup como esto triunfa, generas 35.000 puestos de empleo, traes confianza al país. Al final los activos de estos propios inversionistas que probablemente tienen fábricas, casas, apartamentos, etcétera, se revalorizan porque la economía venezolana se está dinamizando. Entonces al final invertir en cosas de este estilo tiene un impacto también para sus activos tradicionales. Y lo segundo es que si es un inversionista que tiene una estrategia de inversión intergeneracional, es decir, que le está buscando generar un patrimonio para las próximas generaciones de su familia, si tú no te montas en las empresas del mañana, que son estos startups del día de hoy, pones en riesgo el patrimonio familiar a largo plazo. Entonces no es que vas a invertir el 50% del patrimonio, pero a lo mejor vas a invertir el 10% del patrimonio en inversiones de este estilo. Te estoy echando todo el cuento de cómo lo encajas en una estrategia real de inversión para un inversionista de este estilo. Claro, y cuando me lo estás contando, fíjate lo que pienso. Yo conozco muchas empresas que su gran problema ahorita es salirse a pensar fuera de la caja. No me gusta el término, pero bueno. Y están tratando de hacerlo y de hecho hay una que lo está haciendo muy bien, uno de mis patrocinantes, y soy voz oficial marca desde hace 15 años, están haciendo el concepto 360, lo que es Gama 360, que es lo último en tendencia de supermercados y de este tipo de cosas en el mundo, pero porque ellos son... y ya está entrando la tercera generación. Claro, claro. Ellos son personas que no se quieren quedar, pero eso no es fácil, Gerson. Sí, o sea, ¿qué te ha animado a ti? ¿Es como una cosa de que eres chamo o qué? Sí, no, a mí siempre me gustó... Porque eso es parte de la inspiración que tú logras para que los otros te apoyen. Claro, a mí siempre me gustó crear productos que... O sea, a mí cuando estaba en la universidad, tenía 18 años, yo ya venía, de chamo emprendí varias cosas, desde vender, no sé... pitillos de gelatina en el colegio, cualquier cosa. Que mire, pero a los 18 años, empezando en la universidad, creé mi primera página web para vender libros escolares, porque me quería ganar una plata. Pero la verdad que con el tiempo me di cuenta que me emocionaba, obviamente ganar plata a todos nos emociona, pero más que ganar plata, me generaba más emoción ver a otras personas, a las mamás que me decían, cónchale, por primera vez mis hijos van a empezar el colegio con los libros completos, porque como yo trabajo, yo no lograba comprar los libros y tal. O sea, entonces lo compré. Es tu labor social. Es como una emoción ver que los demás usen algo que tú creaste y que les sea útil, ¿no? Y me sigue pasando. Hoy en día cuando nos creamos Ryder, era porque nosotros mismos queríamos movernos en la ciudad como nos movemos en todas partes del mundo con una aplicación. Yo no conozco, yo misma usaba Ryder cuando he estado sin carro. Claro. Y de hecho me llega un correo, epa, mira, estás perdida. Yo, bueno, tengo mi carro bien. O sea, me provoca contestarle, ¿no? Porque te llega el correo. Ahorita lanzamos una categoría que se llama Ryder Premium, donde tienes es más cara, pero tienes carros 2024, que eso en Venezuela no se veía. Sí. Tenemos ya ahorita más de 200 carros 2024, una categoría que se llama Ryder Premium, y es parte de eso. Y también está baratico.
está baratico, que lo tienes para el segmento que quiere Mi ahorrar amor, lo más yo que agarro pueda. baratico porque para una distancia muy corta agarro Baratico, baratico. agarras moto, que tienes distintos... ¿Todos esos inventos son tuyos? No. Ok. Todo Es un equipo. Es un equipo. Y Xavi, que lo comentaba, mira, fue una de las suertes más grandes que ella pudiera entrar en el día cero o menos 30 del proyecto. Y todo esto, al final, la única manera de crearlo es con un equipo. Y ese era uno de los grandes problemas que veían los inversionistas. Me decían, oye, pero sí, buenísimo, estás tú, Gerson, pero en Venezuela se fue el talento. Bueno, sí, de alguna manera algún talento se fue. Sí, pero... Hay gente como tú que se quedó y como yo que se quedó, pero yo soy talento de otra generación. Claro, pero lo que nos encontramos es que sí estaba el talento. Sí estaba, lo que Sí había estaba. que hurgar. Había que hurgar y ese talento, todo lo que tú ves, lo creas un equipo. Hoy en día somos 250 personas, trabajadores directos en Ridery. Ajá, háblame eso, justamente, qué bueno que estás aterrizando. Háblame de Ridery hoy, ¿en dónde están parados? Son 3 años. 3 años. Ridery es una empresa de 250 empleados en 14 ciudades del país. Vamos a cerrar en 22 ciudades este año. Tenemos 35.000 conductores, hacemos más de 1.100.000 transacciones al mes. Pasar del día 1 que hicimos 10 transacciones, de las cuales 2 eran mi mamá. Sí, siempre la mamá de uno, apoyando. siempre apoyando. Y el primer mes 800 y el segundo 3.000 y a más de 1 millón y pico de transacciones al mes. Tenemos más de 1.800.000 clientes registrados, más de 1.000 empresas registradas. Es una empresa de más de 60 millones de dólares al año en Venezuela, creada solo con 2 millones de dólares. Entonces, al final, Ridery se ha convertido, incluso cuando lo sacas por índices de eficiencia, hay un índice muy nuevo que se llama el High Factor, que lo están usando los fondos de Venture Capital para medir a los emprendimientos, que es cuánto es tu revenue en función del capital que invertiste. De revenue. El revenue es Sí, el ingreso. Sí, revenue. Pero Ajá. no te entendí bien. ¿Cuánto es tu revenue en función del ingreso de la inversión que tuvo el startup? Exacto. Entonces, la tabla va del 1 al 5. Es decir, si tú tienes un revenue anual de 1 millón e invertiste 1 millón, estás en 1. Ellos consideran que eso es excelente. Si tienes un revenue de 500.000, invertiste 1 millón, estás en 2, entonces estás medio mal. Y cuando llegas a 5 eres hype, o sea, eres puro humo. Ridery. Ajá, ¿dónde está Ridery? Ridery ni siquiera aplica la tabla porque estamos en 0.4. O sea, estamos sobre lo excelente. Entonces te das cuenta que con un equipo venezolano en el que nadie creía que el talento se había ido, en un país donde pensábamos que esto era imposible, resulta que tienes uno de los mejores startups, no de Venezuela, de Latinoamérica hoy en día. Entonces, bueno, eso nos hace sentir a todo el equipo demasiado orgullosos, ¿no? Tu consejo, para cerrar. Mi consejo para los emprendedores de startups, lo primero es diferenciar en qué te estás metiendo. Qué bueno, sí. Ya lo hablamos al principio. Si te estás metiendo en una startup, es decir, una empresa que quieres que sea gigante, el próximo Amazon, el próximo Mercado Libre, y que quieres cambiar el mundo, quieres cambiar tu país, ese es el startup. Entonces, mi recomendación es que entiendas lo que te estás metiendo, estés seguro de lo que te estás metiendo, porque realmente va a ser difícil conseguir capital, armar la tecnología, el riesgo es muy alto, entonces estar muy seguro. Y lo segundo, si estás seguro, hacer lo que tienes que hacer. Probablemente todas las dudas que tienes están ya en un libro, alguien ya las tuvo, los problemas, escribe un libro sobre cómo resolverlos. ¿Me lo puedes escribir tú? Total, pero lo interesante del libro es que a mí una vez un coach, cuando quebré un proyecto y estaba todo deprimido, me dijo, mira, a veces tienes grandes sueños, pero tus hábitos están por aquí. Todavía tus hábitos yo creo que no están, y eso fue muy duro, al nivel de tus sueños. Si tú eres una persona que quieres triunfar, pero no eres capaz de leerte un libro completo en una semana, de los que no te puedes levantar temprano, de los que no estás dispuesto, si no sé hablar en público, a hacer 3 cursos y hablar en público, si no estás dispuesto a hacer... Yo lo puedo guiar. Claro, yo lo puedo guiar tranquilamente. Entonces lo segundo es formar tu disciplina para poder enfrentar lo que te viene. Y cuando digo enfrentar, mira, después de hablar con muchos emprendedores a nivel mundial, todos coinciden en que esto es como un deporte de alto rendimiento. Las probabilidades de lograr tener éxito en una startup, no en un emprendimiento tradicional, es tan difícil como llegar a la NBA, es tan difícil como ser el campeón olímpico de atletismo. Sin duda. Entonces tienes que tú entender en lo que te estás metiendo y prepararte para eso. Y si tienes esa formación, esa disciplina,
todo lo vas a poder superar porque hoy en día el conocimiento está en todas partes. Está en los libros, está en los cursos, está en las personas que son expertas como tú en su ramo. Entonces yo creo que el emprendedor al final, mi consejo es estar claro en lo que te estás metiendo, tener pasión por lo que estás metiendo y tú estar preparado y formarte para lo que te vas a meter. Todo lo demás, mira, lo vas a ir logrando en el camino. Y ya para cerrar, que es el equipo, te tienes que rodear un equipo dispuesto también a todo. Muchas veces esa etapa inicial requiere personas que estén dispuestos a todo. Yo en las etapas, ya después cuando creces, que estás haciendo ya una corporación, hoy en día Ridery, buscas especialistas, el ejecutivo, el que es un experto, pero en la etapa inicial tú tienes que tener un equipo que si mañana hay que barrer el piso y limpiar y pintar las paredes y mañana hay que reunirse con el presidente de una empresa y ponerte el flu, tienen que estar dispuestos a todo eso, rodearte de un equipo que esté en la etapa inicial dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Gerson, qué maravilla de historia. Gracias, de verdad. No, gracias siempre por el apoyo. Bueno, yo siempre estaré aquí. Porque hay que apoyar los buenos emprendimientos, las buenas ideas, las startups. Así es. Me enseñaste también algo a mí hoy, a diferenciar startups o emprendimiento de innovación, esos son los dos nombres que les tenemos a ese sector. Bueno, era Gerson David Gómez, ya lo saben, CEO de la aplicación que tiene 3 años, pero miren cómo ya está en Venezuela, mandando, así que ya lo saben, lo tuvimos aquí en nuestro canal de YouTube, Hebel Trancaría, ya saben, like, campanita, comentario, suscribirse directo de la aplicación, porque siempre vamos a tener un punto de vista para ustedes aquí en este su canal. Y este espacio llega a ustedes gracias a Gama y su nuevo concepto Gama 360. Centro Clínico Fénix Salud. Somos bienestar accesible para todos. Ya sea en asfalto o montaña, Retos te acompaña. @RetosVenezuela.